Ve a buscar otra mesa. Esta es para la familia, no para niñas adoptadas. La voz de mi hermana Victoria resonó en el elegante comedor de Belmont's, uno de los restaurantes más exclusivos de Seattle. Las risas estallaron alrededor de la mesa. Mis padres, mi hermano Kenneth y el marido de Victoria, todos uniéndose como si fuera el chiste más divertido que jamás hubieran escuchado. Me quedé allí de pie, sosteniendo mi bolso de mano, con el rostro ardiendo de humillación mientras otros comensales se giraban para mirar. Los candelabros brillaban en lo alto, proyectando una luz cálida sobre los manteles blancos y las copas de cristal, pero me sentía fría por dentro. Mi nombre es Rachel, y tengo 27 años. He vivido con esta familia durante 22 años, desde que me adoptaron cuando tenía 5. 22 años de que me recordaran que no pertenecía, que era diferente, que era menos. La única persona que alguna vez me hizo sentir que importaba era la abuela Dorothy, la madre de mi madre adoptiva, que estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, con una extraña expresión en su rostro. Victoria, ya es suficiente, dije en voz baja, tratando de mantener algo de dignidad. Oh, no seas tan sensible, intervino mi madre Patricia, agitando su mano con desdén. Solo estamos bromeando. ¿Sabes cómo es Victoria? Yo sabía exactamente cómo era Victoria. A los 32 años, había perfeccionado el arte de hacerme sentir pequeña mientras mantenía la fachada de unidad familiar. Al crecer, ella obtuvo la mejor habitación, la ropa más nueva, la costosa educación universitaria. Yo obtuve ropa de segunda mano y el community college. A ella la elogiaban por logros mediocres. A mí me criticaban por la excelencia. Siéntate, Rachel, ordenó mi padre, Gregory. Estás armando un escándalo. Me senté, tragándome la protesta que surgía en mi garganta. Se suponía que esta cena celebraba el último negocio de Victoria. Alguna inversión inmobiliaria que mis padres habían ayudado a financiar. Siempre estaban ayudando a Victoria. Cuando yo pedí un préstamo para comenzar mi negocio de diseño gráfico hace 3 años, se rieron y me dijeron que fuera realista. La noche se alargó con la conversación fluyendo a mi alrededor como si no estuviera allí. Victoria presumió de su nuevo Mercedes. Kenneth habló de su ascenso en el banco. Mis padres sonreían con orgullo, haciendo preguntas, ofreciendo felicitaciones. Cuando intenté mencionar el importante cliente que acababa de conseguir, un contrato por valor de $50, mi madre me interrumpió. «Qué bien, querida. Kenneth, cuéntanos más sobre tu bono». Cuando llegó el postre, me había retirado a mí misma, el entumecimiento familiar instalándose sobre mí. Este era mi papel en la familia, la extraña, el caso de caridad, la que mantenían cerca para sentirse bien consigo mismos. Entonces el camarero se acercó con la cuenta. Se me revolvió el estómago cuando colocó la carpeta de cuero directamente frente a mí. Me quedé mirándola, confundida. «¿Qué es esto?», pregunté. La risa de Victoria fue aguda y brillante. «Oh, ¿no mencionamos que pagas tú esta noche? Considéralo tu contribución a la familia, ya que siempre estás tomando y nunca dando». «No, just. ¿Tomando?». La palabra salió estrangulada. «Nunca les he pedido nada. El techo sobre tu cabeza al crecer, la comida, la ropa». Patricia enumeró los artículos en sus dedos. «Te dimos todo, Rachel. Lo menos que puedes hacer es invitarnos a cenar». Mis manos temblaron mientras abría la carpeta. El total hizo que mi visión se nublara. $3.27. Habían pedido los vinos más caros, múltiples aperitivos, filetes premium, colas de langosta. Kenneth había pedido 3 postres solo porque podía. «No puedo pagar esto», susurré. «Claro que puedes», dijo Victoria dulcemente. «Acabas de contarnos sobre tu gran cliente. $50, ¿no? Esto no es nada para ti ahora». La verdad era que $50 se repartían en 6 meses de trabajo, y la mayor parte ya estaba asignada a gastos de negocio, alquiler y a pagar los préstamos estudiantiles con los que mi familia se había negado a ayudarme. Esta sola cena agotaría mis ahorros, pero no podía armar otra escena. No podía darles más municiones para llamarme desagradecida, difícil, dramática. Con manos temblorosas, saqué mi tarjeta de crédito y la puse en la carpeta. El camarero se la llevó, y me obligué a sonreír, a beber mi agua, a fingir que esto no me estaba devastando. Victoria ya estaba hablando de sus próximas vacaciones en la Toscana. Mis padres planeaban unirse a ellos. Nadie preguntó si yo quería ir. Nunca lo hacían. Cuando el camarero regresó con mi tarjeta y el recibo, firmé con dedos entumecidos. $3.27.
$, por el privilegio de ser humillada por personas que se suponía que me amaban. Bueno, eso fue encantador, dijo Patricia, secándose los labios con la servilleta. A la misma hora el próximo mes. ¿El próximo mes? Esperaban que esto se convirtiera en algo habitual. Abrí la boca para protestar, para finalmente decir que ya era suficiente, cuando una voz interrumpió la charla. Solo un momento, por favor. Todos se quedaron en silencio. La abuela Dorothy, que había estado callada toda la noche, estaba de pie en su extremo de la mesa. A sus 78 años, todavía imponía respeto, su cabello plateado perfectamente peinado, su postura recta como una vara. Algo en su expresión hizo que mi pecho se apretara. El restaurante pareció contener la respiración. La abuela Dorothy siempre había sido diferente del resto de la familia. Mientras mis padres y hermanos me trataban como una obligación, ella había sido la que aparecía en mis obras de teatro escolares, la que recordaba mi cumpleaños, la que preguntaba por mis sueños. También era la persona más rica que jamás había conocido, una multimillonaria hecha a sí misma, que había construido un imperio farmacéutico de la nada. Pero últimamente, había estado más callada, observando. Había notado que observaba las reuniones familiares con una intensidad que me hacía preguntarme qué estaría pensando. «Madre, ¿qué pasa?», preguntó Patricia, con la irritación asomando en su voz. Estábamos a punto de irnos. «Siéntense, todos ustedes». La voz de la abuela Dorothy tenía una autoridad que hizo que incluso mi padre se enderezara en su silla. «Tengo algo que decir, y van a escuchar». Victoria puso los ojos en blanco, pero se quedó sentada. Kenneth revisó su teléfono debajo de la mesa. Mis padres intercambiaron miradas confundidas. La mirada de la abuela Dorothy recorrió a cada uno de ellos antes de posarse en mí. Algo parpadeó en sus ojos. Tristeza, tal vez, o decepción por todos los demás. «He estado observando a esta familia durante años», comenzó, su voz firme pero fría. «Observando cómo tratan a Rachel. Cómo siempre la han tratado». «Madre, ¿en serio?», protestó Patricia. «Este no es el momento». «Cállate». La orden fue tan cortante que mi madre realmente obedeció. Tengo 78 años y he pasado los últimos meses pensando en mi legado, en dónde debería ir mi dinero cuando me vaya. La mesa se quedó muy quieta. El tenedor de mi padre tintineó contra su plato mientras lo dejaba. La expresión engreída de Victoria vaciló. «Todos sabemos cómo funciona esto», continuó la abuela Dorothy. «La mayor parte de mi patrimonio va a Patricia, luego se distribuye entre los nietos. Eso es lo que dice el testamento actual». Vi el rostro de Victoria iluminarse de codicia. Había estado contando con esa herencia durante años, planeando compras elaboradas, haciendo inversiones basadas en dinero que ni siquiera tenía todavía. Pero le he pedido a mi abogado que redacte un nuevo testamento. La abuela Dorothy sacó un sobre de su bolso. «Firmado y notariado ayer». El silencio era sofocante. «No puedes estar hablando en serio», dijo Kenneth. «Estás cambiando tu testamento. Como Kamsin Amosterinas y Adar». «¿Por qué? ¿Por una broma estúpida?» «¿Una broma?». La risa de la abuela Dorothy fue amarga. «Los he visto a todos burlarse y menospreciar a Rachel durante más de 2 décadas. Los he visto excluirla, humillarla, tratarla como si fuera menos que humana. Y esta noche la obligaron a pagar por sus excesos mientras se reían de ello». «Solo nos estábamos divirtiendo», protestó Victoria, pero su voz vaciló. «¿Divirtiéndose?», repitió la abuela Dorothy la palabra como si supiera mal. «¿Creen que la crueldad es divertida? ¿Creen que hacer sentir a alguien inútil es entretenimiento?». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. La abuela Dorothy caminó lentamente alrededor de la mesa hasta que se paró a mi lado. Su mano se posó suavemente sobre mi hombro. «Rachel es la única en esta familia que ha demostrado verdadero carácter», dijo. «Ha trabajado por todo lo que tiene. Construyó un negocio de la nada sin ayuda de ninguno de ustedes. Es amable, talentosa y resiliente a pesar de sus mejores esfuerzos por romper su espíritu». «Madre, estás siendo dramática», dijo Gregory, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo estoy?». Las cejas de la abuela Dorothy se levantaron. «Patricia, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a Rachel sobre su vida? ¿De verdad? Preguntaste y realmente escuchaste la respuesta». La boca de mi madre se abrió y se cerró. «Kenneth, ¿alguna vez has felicitado a tu hermana por sus logros? ¿Alguna vez has reconocido su éxito?».
Mi hermano se quedó mirando su plato. Victoria, ¿has pasado siquiera un día tratando a Rachel como familia, en lugar de como una sirvienta? El rostro de mi hermana se puso rojo de ira y vergüenza. La abuela Dorothy miró a cada uno de ellos, su decepción evidente. Todos han fallado espectacularmente. Recibieron a una niña pequeña que lo había perdido todo, y en lugar de darle amor y apoyo, han pasado 22 años haciéndola pagar por la amabilidad que en realidad nunca mostraron. El peso de sus palabras se posó sobre la mesa como una pesada manta. Otros comensales habían dejado de fingir que no escuchaban. El personal de servicio se quedó a distancia, sintiendo el drama. Entonces, esto es lo que va a pasar, dijo la abuela Dorothy, su voz ganando fuerza. Todo mi patrimonio, cada dólar, cada propiedad, cada inversión, va a ir a Rachel. La explosión fue inmediata. ¿Qué? Chilló Victoria saltando. No puedes hacer eso. No es justo. Kenneth golpeó la mesa con la mano. Madre, piensa en lo que estás diciendo, suplicó Patricia. Estás hablando de miles de millones de dólares. Rachel ni siquiera es realmente de la familia. Basta. La orden de la abuela Dorothy los silenció de nuevo. Rachel es más familia de lo que cualquiera de ustedes ha sido. Se ha ganado esto no por la sangre, sino por el carácter, por ser una mejor persona que todos ustedes juntos. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Miles de millones de dólares, toda la fortuna de la abuela Dorothy. Era imposible, irreal, demasiado enorme para comprender. Te están manipulando, dijo Gregory desesperadamente. Rachel debe haber hecho algo. Ines Yas. Rachel no ha hecho nada más que sobrevivir a su abuso. La abuela Dorothy lo interrumpió. Y eso termina esta noche. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Thomas, soy Dorothy. Sí. Presenta el Nuevo Testamento de inmediato. Asegúrate de que sea inquebrantable. Y prepara los documentos del fideicomiso para Rachel. Los rostros de mi familia iban desde la conmoción hasta la furia y la incredulidad. Victoria parecía que realmente podría desmayarse. La cara de Kenneth se había puesto morada. Mis padres parecieron envejecer una década en segundos. Esto no ha terminado, mesició Victoria. Lo impugnaremos. Te enfrentaremos en los tribunales. Inténtalo, dijo la abuela Dorothy con calma. Me he asegurado de que todo sea completamente legal, y estoy en mi sano juicio, como lo confirma una evaluación médica de esta mañana. Ella había planeado esto, cada detalle. La explosión que siguió fue como ninguna otra que hubiera presenciado. Victoria se abalanzó sobre la mesa, su rostro contorsionado por la rabia. Kenneth la agarró del brazo, pero su propia ira apenas estaba contenida. Mis padres se quedaron en un silencio atónito, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. Tú, pequeña manipuladora, me gruñó Victoria. Tú planeaste esto. Has estado fingiendo ser la víctima todo este tiempo. Basta. La abuela Dorothy se interpuso entre nosotras. Rachel no ha hecho nada malo. Ni siquiera sabía esto hasta ahora. Era verdad. Todavía estaba tambaleándome. Mi mente era incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Miles de millones de dólares. Todo el patrimonio de la abuela Dorothy. Todo lo que había construido a lo largo de su vida. ¿Por qué estás haciendo esto? La voz de Patricia se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro. Soy tu hija. Tu sangre. De status estante liranoderado. Y deberías estar avergonzada de cómo has actuado, respondió la abuela Dorothy, su voz más suave pero aún firme. Te di todas las ventajas en la vida, Patricia. Educación, oportunidades, amor. Y tomaste todo eso, y no aprendiste nada sobre la compasión o la amabilidad. En cambio, transmitiste tu crueldad a tus propios hijos. Gregory intentó un enfoque diferente. Seamos razonables. Podemos resolver esto. Quizás dividir el patrimonio. No hay nada que resolver, dijo la abuela Dorothy. La decisión está tomada. Mis abogados tienen todo en orden. El fideicomiso está establecido. Rachel recibirá todo cuando yo fallezca, con acceso inmediato a ciertas cuentas a partir de mañana. ¿Mañana? La palabra quedó en el aire. Esto no era una promesa futura. Esto era real. Inmediato. Sucediendo. Kenneth se inclinó hacia adelante, su voz baja y amenazante. Estás cometiendo un error enorme. Rachel no sabe cómo manejar esa clase de dinero. Se lo gastará en un año. Incresta. Ara Lee.
Rachel ha construido un negocio exitoso de la nada, interrumpió la abuela Dorothy. Es más responsable financieramente a los 27 años de lo que cualquiera de ustedes ha sido. Ha tenido que serlo porque nunca la ayudaron. Encontré mi voz, temblorosa e incierta. Abuela, no entiendo. ¿Por qué ahora? Se giró hacia mí y su expresión se suavizó. Porque te he visto sufrir el tiempo suficiente, cariño. Me estoy muriendo. El mundo se inclinó. ¿Qué? La palabra apenas salió. Cáncer de páncreas, etapa 4. Tengo quizás 6 meses, probablemente menos. Lo dijo con tanta calma, pero vi el dolor debajo de la compostura. Me enteré hace 3 meses, y he pasado ese tiempo poniendo mis asuntos en orden, asegurándome de que mi legado vaya a alguien que lo merezca. Las lágrimas nublaron mi visión. La abuela Dorothy se estaba muriendo. La única persona que realmente me había amado se iba. Oh, no llores, Rachel. Me abrazó, y respiré su perfume familiar, de lila y vainilla. Esto no es triste, esto es justicia. A nuestro alrededor, el restaurante se había quedado completamente en silencio. Incluso el ruido de la cocina había cesado. Todos estaban viendo a esta familia implosionar en tiempo real. No puedes estar hablando en serio sobre esto, intentó Patricia de nuevo, la desesperación haciendo su voz estridente. Madre, por favor, piensa en tus nietos. Piensa en el legado familiar. Sí estoy pensando en ello, dijo la abuela Dorothy. Por eso estoy haciendo esto. El legado familiar debe ser compasión, trabajo duro e integridad. Rachel encarna todo eso. El resto de ustedes encarna la codicia, la crueldad y el derecho a ser privilegiado. Las manos de Victoria temblaban. Demandaremos. Probaremos que no estás en tu sano juicio. Buena suerte con eso. La sonrisa de la abuela Dorothy era aguda. Tengo evaluaciones médicas, evaluaciones psicológicas y testimonio de docenas de testigos sobre su trato a Rachel a lo largo de los años. Mi abogado ha estado documentando todo durante meses. Ella había estado planeando esto cuidadosamente, metódicamente, protegiéndome incluso mientras su propio tiempo se agotaba. Quiero ir a casa, susurré. Por supuesto. La abuela Dorothy mantuvo su brazo alrededor de mí. Thomas está afuera con el coche. Nos llevará a las 2 a mi casa. Tenemos mucho que discutir. Mientras nos girábamos para irnos, Kenneth bloqueó nuestro camino. Esto no es justo. Ella ni siquiera es realmente una de nosotros. Muévete. La voz de la abuela Dorothy era de hielo. O haré que seguridad te saque. Él se hizo a un lado, pero el odio en sus ojos me hizo estremecer. Caminamos por el restaurante en silencio, todos los ojos siguiéndonos. El aire fresco de Seattle golpeó mi rostro al salir, y lo tragué, tratando de serenarme. Un elegante coche negro esperaba en la acera. Thomas, el conductor de la abuela Dorothy durante 30 años, abrió la puerta con una sonrisa de complicidad. Señorita Rachel, bienvenida. Thomas lo sabe todo, dijo la abuela Dorothy mientras nos deslizábamos en el asiento trasero. Me ha estado ayudando a planear esto durante semanas. El coche se alejó del restaurante, dejando a mi familia, antigua familia, de pie en la acera en estado de shock. A través de la ventana trasera, vi a Victoria gritar algo, su rostro retorcido por la rabia. Kenneth estaba en su teléfono, probablemente llamando a un abogado. Mis padres estaban juntos, luciendo perdidos y destrozados. Debería haber sentido algo, culpa tal vez, o miedo. Pero todo lo que sentí fue un entumecimiento agotador mezclado con una extraña sensación de libertad. ¿De verdad te estás muriendo? Le pregunté a la abuela Dorothy, mi voz pequeña. Sí. Ella tomó mi mano, su piel delgada como el papel, pero su agarre sorprendentemente fuerte. Pero no tengo miedo. He vivido una vida plena, Rachel. Construí un imperio, crié una familia, dejé mi huella. Ahora me toca asegurar que todo por lo que he trabajado vaya a alguien digno. No sé si puedo hacer esto, admití. No sé cómo ser rica. No sé cómo dirigir tus empresas. Aprenderás, dijo con confianza. Eres inteligente, trabajadora y tienes buenos instintos. Y tendrás un equipo excelente para guiarte. Me he asegurado de eso. Las luces de la ciudad pasaron borrosas por la ventana mientras nos dirigíamos a su mansión en Madison Park. ¿Qué pasa ahora? Ahora. La abuela Dorothy apretó mi mano. Ahora te preparamos para tu nueva vida, y nos aseguramos absolutamente de que tu familia nunca pueda volverte a hacer daño. A la mañana siguiente,
Me desperté en una de las habitaciones de invitados de la abuela Dorothy, momentáneamente desorientada por las sábanas de seda y la vista del lago Washington a través de las ventanas de piso a techo. Luego los recuerdos volvieron de golpe. El restaurante, la cuenta, el anuncio, todo. Mi teléfono había estado sonando sin parar desde que lo había vuelto a encender. 43 llamadas perdidas de Victoria, 27 de mi madre, 16 de Kenneth, docenas de mensajes de texto que iban desde súplicas hasta amenazas. Los revisé con un extraño desapego. Estás siendo egoísta. Piensa en la familia. Patricia, te destruiré en los tribunales. No verás un centavo. Victoria, necesitamos hablar. Esto todavía se puede arreglar. Gregory. La abuela claramente no está pensando con claridad. Ayúdanos a que la evalúen. Kenneth. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. La mansión de la abuela Dorothy se extendía por 3 acres de bienes raíces de primera en Seattle. El sol de la mañana brillaba en el lago. Los veleros ya salpicaban el agua. Esto era mío ahora. O lo sería pronto. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Señorita Rachel, el desayuno está listo, y la señorita Dorothy quiere verla en el estudio. Encontré a la abuela Dorothy sentada detrás de un enorme escritorio de caoba, luciendo sorprendentemente enérgica, a pesar de la revelación de ayer sobre su salud. Thomas estaba cerca, y un hombre de aspecto distinguido con un traje caro estaba sentado frente a ella. Rachel, él es Walter, mi abogado, dijo la abuela Dorothy. Necesitamos revisar algunas cosas. Walter se puso de pie, estrechando mi mano con un agarre firme. Señorita Rachel, es un placer. Su abuela ha hablado muy bien de usted. Me senté, sintiéndome como si estuviera en un sueño. Walter abrió un portafolio de cuero y comenzó a explicar los detalles del fideicomiso, las empresas, las inversiones. Números que parecían imposibles nadaban ante mis ojos. 3.000 millones en activos líquidos, 5.000 millones en propiedades e inversiones, participaciones en compañías farmacéuticas, desarrollos inmobiliarios, startups tecnológicas. Las cuentas de acceso inmediato se activan hoy, explicó Walter. $5 millones para su uso personal mientras se finaliza el fideicomiso. Su abuela quería asegurarse de que tuviera recursos de inmediato. $5 millones para uso inmediato. Me sentí mareada. «Hay más», dijo la abuela Dorothy, sus ojos afilados. «Tu familia intentará impugnar esto. Alegarán influencia indebida, capacidad disminuida, cualquier cosa que se les ocurra. Necesitamos estar preparados». «Chuane, ¿qué pueden hacer realmente?», pregunté. Walter se inclinó hacia adelante. «Legalmente, no mucho. La señorita Dorothy tiene documentación que prueba su sano juicio, incluidas evaluaciones de 3 médicos diferentes. El testamento es inquebrantable. Sin embargo, pueden dificultar el proceso. Arrastrarlo en los tribunales. Crear publicidad negativa. Que lo intenten», dijo la abuela Dorothy con firmeza. He estado documentando su trato a Rachel durante años. Cada comentario cruel, cada exclusión, cada incidente de abuso financiero. Si quieren una batalla judicial, los enterraré con pruebas. Mi teléfono volvió a sonar. «Victoria». Lo silencié. «Hay algo más que necesitas saber», dijo la abuela Dorothy. Y algo en su tono me puso tensa. «Tu adopción no fue exactamente lo que crees que fue». La habitación pareció inclinarse. «¿Qué quieres decir?». Sacó una carpeta del cajón de su escritorio, deslizándola hacia mí. «Cuando Patricia y Gregory te adoptaron, recibieron una suma sustancial de dinero, $750 para ser exactos. Estaba destinado a cubrir tu cuidado, educación, todo lo que necesitarías al crecer». Me quedé mirando los documentos en la carpeta. Extractos bancarios, registros de transferencia. Tomaron dinero por adoptarme. «De un fideicomiso establecido por tus padres biológicos», confirmó la abuela Dorothy. «Murieron en un accidente automovilístico cuando tenías 5 años. Habían establecido un fideicomiso para asegurar que fueras cuidada. Patricia y Gregory fueron aprobados como padres adoptivos y se les dio acceso a esos fondos». Mis manos temblaron mientras hojeaba los papeles. $750. Y yo había usado ropa de segunda mano, ido al Community College con préstamos estudiantiles, me habían dicho que la familia no podía permitirse ayudarme. «Se lo gastaron todo», susurré, viendo los extractos de la cuenta. «Vacaciones, coches, la matrícula de la escuela privada de Victoria, el fondo universitario de Kenneth,
Gastaron mi dinero en todos menos en mí. Sí, dijo la abuela Dorothy en voz baja. Solo descubrí esto yo misma hace 2 años. He estado investigando desde entonces, reuniendo pruebas. Eso es robo, Rachel. Le robaron a una niña. La traición me dolió más que cualquier otra cosa. No era solo crueldad o favoritismo. Se habían beneficiado de mi pérdida. Habían tomado dinero destinado a mi cuidado. Y lo habían usado para mimar a sus hijos biológicos, mientras me trataban como una carga. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Porque necesitaba estar segura. Necesitaba que toda la documentación fuera perfecta y legal. ¿Y por qué? Hizo una pausa, luciendo más vieja de repente. Porque sabía que una vez que supieras la verdad, no habría vuelta atrás. Tu relación con ellos, por tóxica que fuera, terminaría por completo. Ella tenía razón. Cualquier pequeña parte de mí que había esperado la reconciliación, que se había preguntado si tal vez yo era demasiado sensible o desagradecida, murió en ese momento. No solo habían sido crueles, habían sido criminales. ¿Qué hago? Me sentí perdida, abrumada. Deja que yo me encargue, dijo la abuela Dorothy. Walter ya ha presentado una demanda civil contra Patricia y Gregory por malversación de fondos fiduciarios. Con intereses durante 22 años, te deben aproximadamente $2, 3 millones de dólares. Mi teléfono explotó con llamadas de nuevo. Esta vez era mi padre, contesta, dijo la abuela Dorothy. Ponlo en altavoz. Escuchemos lo que tiene que decir. Con manos temblorosas, acepté la llamada. Rachel. La voz de Gregory era desesperada. Rachel, por favor, necesitamos hablar. Tu abuela no está pensando con claridad. Me parece perfectamente clara, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Esto es una locura. No puedes pensar que mereces toda su fortuna. Has estado con nosotros durante 22 años, y de repente te vuelves contra nosotros en el momento en que hay dinero de por medio. ¿En el momento en que hay dinero de por medio? Repetí. ¿Te refieres a los $750 que tomaste por adoptarme? ¿El dinero que gastaste en todos menos en mí? Silencio entonces. No sé qué mentiras te ha estado contando. Los registros bancarios no mienten, papá. La palabra se sintió amarga. Walter tiene toda la documentación. Me robaste. Los dos lo hicieron. La voz de Patricia se escuchó por el teléfono, estridente por el pánico. Ese dinero era por criarte, por darte casa, por alimentarte. ¿Cómo dirá? Me diste ropa de segunda mano y me hiciste pagar mi propia universidad, dije. Mientras tanto, Victoria obtuvo ropa de diseñador y una beca completa para una universidad privada. Kenneth obtuvo un coche nuevo a los 16. Yo no obtuve nada. Estás siendo desagradecida, intentó Gregory. Te dimos un hogar. Me dieron una prisión, dije. Las palabras se sintieron poderosas, liberadoras. Me hicieron sentir inútil todos los días, y lo hicieron mientras gastaban dinero que estaba destinado a mí. Lucharemos contra esto, amenazó Patricia. Te llevaremos a los tribunales. Por favor, háganlo, intervino la abuela Dorothy. Me encantaría verlos explicar los registros financieros a un juez. Explicar cómo tomaron dinero destinado a una niña de 5 años en duelo y lo gastaron en vacaciones de lujo. La llamada terminó abruptamente. Habían colgado, probablemente para llamar a su propio abogado. Sentí la mano de Walter en mi hombro. Señorita Rachel, sé que esto es abrumador, pero necesita entender. Usted tiene todas las de ganar aquí. No tienen base legal. Lo intentarán de todos modos, dije. Por supuesto que lo harán, estuvo de acuerdo la abuela Dorothy. Pero perderán. Y cuando lo hagan, nunca más tendrás que verlos. 3 días después, la historia llegó a los medios. De alguna manera, y sospeché que Victoria estaba detrás, los detalles del cambio de testamento de la abuela Dorothy se habían filtrado a la prensa. Multimillonaria deshereda a la familia por nieta adoptiva, gritaban los titulares. Mi teléfono no dejaba de sonar con reporteros que querían declaraciones. Me había mudado a la mansión de la abuela Dorothy temporalmente, incapaz de enfrentar mi apartamento, donde mi familia sabía la dirección. Thomas había recuperado mis cosas, y yo vivía en una extraña burbuja de lujo y caos. La reacción del público estaba dividida. Algunos elogiaron a la abuela Dorothy por recompensar el carácter sobre la sangre. Otros me llamaron una cazafortunas manipuladora que había seducido a una anciana por su fortuna. Las secciones de comentarios eran brutales. Debe haberse acostado con el abogado de la anciana o algo así. Alerta de cazafortunas. Esta chica sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bien por Dorothy.
La familia no es sangre, es como tratas a la gente. Esa niña adoptada se gastará miles de millones en un año. Ya verán. Intenté ignorarlo, pero las palabras se metieron bajo mi piel. ¿Me equivoqué al aceptar esto? ¿Debería haberme negado al regalo de la abuela Dorothy? Deja de leer eso, dijo la abuela Dorothy, encontrándome encorvada sobre mi laptop en la biblioteca. Parecía más frágil que hacía unos días. El cáncer claramente progresando. La gente siempre tendrá opiniones. Déjalos hablar. Me están llamando cosas terribles, dije. Me llamaron cosas terribles cuando construí mi primera empresa, respondió, acomodándose en la silla a mi lado. Dijeron que era demasiado agresiva, demasiado masculina, demasiado ambiciosa. Una mujer no podía tener éxito en productos farmacéuticos. Les demostré que estaban equivocados. Tomó mi mano su agarre más débil ahora. Tú también les demostrarás que están equivocados, Rachel. No defendiéndote, sino siendo exactamente quien eres. Amable, trabajadora, con principios. Esa tarde Walter llegó con noticias. Patricia y Gregory han presentado formalmente una impugnación del testamento. Alegan capacidad disminuida e influencia indebida. Déjame ver, dijo la abuela Dorothy. Walter entregó los documentos legales. Leí por encima de su hombro, mi ira creciendo con cada palabra. Afirmaban que yo había aislado a la abuela Dorothy de su familia, que había manipulado a una anciana enferma, que me había aprovechado de su estado mental en declive. Esto es ridículo, dije. Ni siquiera sabía lo del cáncer hasta esa noche. Tenemos pruebas que demuestran lo contrario, me aseguró Walter, incluido el testimonio de personal médico, amigos, socios de negocios. Están dando palos de ciego. Pero algo en la expresión de Walter me puso nerviosa. ¿Qué no me estás diciendo? Intercambió una mirada con la abuela Dorothy. Victoria ha contratado a un investigador privado. Están indagando en tus antecedentes, buscando cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Se me revolvió el estómago. No hay nada que encontrar. Lo sabemos, dijo la abuela Dorothy, pero intentarán crear algo, tergiversar situaciones inocentes, sacar cosas de contexto. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó, un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Rachel, qué bueno poder hablar contigo por fin. La voz era desconocida. Dulzona. Soy Jennifer Cole, de Seattle Scene Magazine. Me encantaría charlar sobre tu relación con Dorothy. Sin comentarios, dije, haciendo un gesto para colgar. Espera, solo tengo algunas preguntas sobre las alegaciones. ¿Qué alegaciones? Sobre tu negocio. Hay preguntas sobre dónde obtuviste tu capital inicial. Algunas personas sugieren que Dorothy lo financió hace años. Que has estado planeando esta adquisición durante mucho tiempo. Mi sangre se heló. Eso no es cierto. Construí mi negocio con mi propio dinero. ¿Puedes probar eso? ¿Tienes documentación? Colgué, mis manos temblando. Están tratando de crear una narrativa, dijo Walter con tristeza, que has estado manipulando a Dorothy durante años, que todo lo que has logrado fue realmente su dinero, pero no lo fue. Tengo documentos de préstamo, registros comerciales, y IVA. Lo sabemos, me consoló la abuela Dorothy. Y lo probaremos. Pero Rachel, tienes que prepararte. Esto va a empeorar antes de mejorar. Ella tenía razón. Por la noche, las redes sociales estaban inundadas de teorías. Cuentas anónimas, probablemente mi familia, estaban difundiendo rumores de que había reprobado en el Community College. Yo me había graduado con honores. Que mi negocio estaba fracasando. Estaba prosperando. Que había tenido múltiples aventuras con hombres mayores ricos. Apenas había salido con nadie en años. El rumor más cruel era que de alguna manera había causado la muerte de mis padres biológicos para acceder a su fondo fiduciario. Yo tenía 5 años cuando murieron, pero los hechos no importaban a los trolls de Internet. Cerré mi laptop, sintiéndome enferma. Señorita Rachel. Thomas apareció en la puerta de la biblioteca. Hay reporteros en la puerta. Bastantes. Caminé hacia la ventana con vistas al frente de la mansión. Furgonetas de noticias alineadas en la calle. Cámaras apuntando a la casa. Mi vida privada era ahora un espectáculo público. Esto es lo que quieren, dije en voz baja. Quieren que me derrumbe, que haga algo que me haga quedar mal. Entonces no les des esa satisfacción, dijo la abuela Dorothy. Parecía agotada, pero sus ojos seguían siendo feroces.
Luchamos contra esto de la manera correcta, con la verdad, con la evidencia, con dignidad. Esa noche apenas dormí de nuevo. Seguí ensayando lo que podría decir, luego lo abandoné. ¿Cómo se resumen 22 años de dolor en unos minutos? ¿Cómo haces que los extraños entiendan? La conferencia de prensa fue programada para las 2 de la tarde en la oficina de la abuela Dorothy en el centro. Cuando Thomas nos llevó allí, la presencia de los medios fue abrumadora. Cámaras por todas partes, reporteros gritando preguntas, una multitud de curiosos documentando todo en sus teléfonos. Walter había preparado una declaración, pero cuando miré a la abuela Dorothy, realmente la miré. Vi cuánto le estaba costando esto. Se estaba muriendo, usando sus últimas reservas de fuerza para luchar por mí. La sala de conferencias estaba repleta, las cámaras grabando, las luces brillantes, el aire denso de anticipación. La abuela Dorothy se sentó a mi lado en una mesa larga. Walter a su otro lado. Parecía pequeña pero inquebrantable. Gracias por venir, comenzó, su voz sorprendentemente fuerte. Estoy aquí para abordar los rumores y alegaciones que rodean mi testamento y mi nieta Rachel. Expuso todo. La documentación del abuso, el dinero robado del fideicomiso, años de manipulación emocional y financiera, mostró registros bancarios, evaluaciones médicas que probaban su sano juicio, testimonio de testigos. Fue metódico, devastador, irrefutable. Algunos han sugerido que Rachel me manipuló, dijo la abuela Dorothy, su mirada recorriendo la sala. La verdad es lo contrario. Mi familia biológica la manipuló a ella. Tomaron a una niña de 5 años en duelo y la usaron como un saco de boxeo para sus propias insuficiencias. Le robaron, la menospreciaron y la hicieron sentir inútil. A pesar de todo eso, Rachel construyó una vida, un negocio exitoso. Se convirtió en alguien amable, compasiva, trabajadora, todo lo que ellos no son. Luego me hizo un gesto. A Rachel le gustaría decir unas palabras. Se me secó la boca. Todos los ojos en la sala estaban sobre mí. Pude ver el juicio, la curiosidad, el escepticismo. Aclaré mi garganta. No sé qué decir que mi abuela no haya dicho ya. Nunca quise esta atención. Nunca quise ser rica o famosa, o involucrarme en batallas legales. Mi voz se afirmó mientras continuaba. Solo quería una familia que me amara. Quería padres a los que les importara si estaba bien, hermanos que celebraran mis éxitos en lugar de burlarse de ellos. Quería pertenecer a algún lugar. Miré directamente a las cámaras. Sé que algunos de ustedes piensan que soy una cazafortunas, que manipulé a una mujer moribunda por dinero, pero ni siquiera sabía lo de la herencia hasta esa noche en el restaurante. No sabía que mi abuela estaba enferma. No sabía lo del dinero robado del fideicomiso. Todo lo que sabía era que, una vez más, mi familia me estaba humillando y exigiendo que pagara por el privilegio. Las lágrimas amenazaron, pero seguí adelante. Mi abuela me está dando su fortuna porque cree en quien soy, no porque se lo pedí. Y voy a honrar esa confianza siendo exactamente quien ella ve. Alguien que construye cosas, ayuda a la gente, y se niega a ser cruel solo porque es más fácil. Las preguntas llegaron rápidas y furiosas después de eso. Reporteros gritando, cámaras parpadeando. Pero Walter las manejó con pericia, y la abuela Dorothy se sentó a mi lado, su mano encontrando la mía debajo de la mesa. Mientras estábamos terminando, Victoria irrumpió por las puertas. Seguridad se movió para detenerla, pero ella ya estaba gritando. Todo esto son mentiras. Ella los ha lavado el cerebro a todos. El maquillaje de Victoria estaba corrido, su vestido de diseñador arrugado. Parecía desquiciada. Yo soy la verdadera víctima aquí. Esa mocosa adoptada ha robado mi herencia. Las cámaras se giraron hacia ella, capturando cada segundo de su colapso. Señorita Victoria, gritó un reportero. ¿Qué hay de las alegaciones de que sus padres robaron dinero fiduciario destinado a Rachel? Ese dinero era nuestro. Nos lo ganamos criando a su ingrata persona. ¿Se ganaron $750 por tratar a una niña como basura?, preguntó otro reportero. Victoria se dio cuenta de su error demasiado tarde. Las cámaras habían capturado todo: su admisión, su rabia, su completa falta de remordimiento. «Sáquenla de aquí», dijo Walter a seguridad. Mientras Victoria era escoltada fuera, todavía gritando amenazas, observé a los reporteros teclear frenéticamente en sus teléfonos. La narrativa acababa de cambiar. Victoria les había dado la villana que necesitaban, y no era yo. La abuela Dorothy me apretó la mano. «Bueno», dijo en voz baja, «no creo que hubiéramos podido planear eso mejor si lo hubiéramos intentado.
A pesar de todo, casi sonreí. Victoria se había destruido a sí misma, y lo había hecho ante la cámara para que el mundo lo viera. El video del colapso de Victoria se volvió viral en cuestión de horas. Por la noche, había sido visto más de 10 millones de veces. Los noticieros lo reproducían en bucle, analizando cada palabra, cada expresión desquiciada. Las redes sociales explotaron con comentarios. ¿De verdad acaba de admitir que tomaron dinero por criar a una niña adoptada? Esta familia es tóxica. Rachel se merece todo. Victoria acaba de destrozar su propio caso en menos de 60 segundos. Brillante. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Lo que había sido una conversación dividida se convirtió en un apoyo abrumador para mí y condena para mi familia. Los memes se extendieron. Los videos de comentarios analizaron la situación. Los expertos legales intervinieron, todos de acuerdo en que la admisión de Victoria había esencialmente torpedeado cualquier posibilidad de impugnar el testamento. Lo vi todo desde el estudio de la abuela Dorothy, todavía procesándolo. Walter estaba sentado frente a mí, luciendo complacido. Su caso legal acaba de colapsar, dijo. La admisión de Victoria de que se ganaron el dinero del fideicomiso al criarte es esencialmente una confesión de malversación de fondos, combinado con la documentación que ya tenemos. No tienen dónde apoyarse. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora sus abogados intentarán controlar los daños, pero es demasiado tarde. La audiencia judicial es en 3 días. Me sorprendería que el juez no dictamine a nuestro favor de inmediato. Hizo una pausa. También está el aspecto criminal. La oficina del fiscal del distrito se ha acercado. Están considerando cargos de fraude contra Patricia y Gregory. Cargos criminales. Mis padres podrían ir a prisión. La abuela Dorothy entró en el estudio, moviéndose lentamente con Thomas sosteniendo su brazo. Había declinado rápidamente desde la conferencia de prensa. El esfuerzo había agotado sus reservas, pero sus ojos seguían siendo agudos. No te preocupes tanto, dijo, sentándose en su silla. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora enfrentan las consecuencias. Siguen siendo mis padres, dije en voz baja. O se suponía que lo eran. Dash. Nunca fueron tus padres, dijo la abuela Dorothy con firmeza. Los padres protegen a sus hijos, los aman, los apoyan. Lo que Patricia y Gregory hicieron fue explotación, pura y simple. Mi teléfono vibró. Otro mensaje, pero este me heló la sangre. Sé dónde vives ahora. Esto no ha terminado. Ve. Se lo mostré a Walter, quien inmediatamente hizo una llamada. Voy a solicitar una orden de restricción hoy y aumentar la seguridad en la mansión. Está desesperada, observó la abuela Dorothy. Las personas desesperadas hacen cosas peligrosas. Ella tenía razón. Durante los siguientes 2 días, el comportamiento de Victoria se volvió cada vez más errático. Apareció en mi antiguo edificio de apartamentos, gritando a los inquilinos. Publicó largas peroratas incoherentes en las redes sociales, cada una más desquiciada que la anterior. Afirmó que yo había usado brujería para manipular a la abuela Dorothy, que yo era parte de una conspiración, que ella era la verdadera víctima de abuso de ancianos. Cada publicación solo empeoró las cosas para ella. El público observó su autodestrucción en tiempo real, y cualquier simpatía que pudiera haber existido se evaporó. Kenneth intentó un enfoque diferente. Fue a un programa de noticias local, presentándose como el punto medio razonable. Mira, creo que se cometieron errores en ambos lados, dijo sinceramente a la cámara. Sí, tal vez no fuimos tan acogedores con Rachel como deberíamos haberlo sido, pero cortar a toda la familia por desacuerdos de la infancia, eso parece extremo. El entrevistador no se lo creyó. Señor, Kenneth, ¿es consciente de que sus padres recibieron $750,000 destinados al cuidado de Rachel, que supuestamente gastaron en su educación y la de su hermana? La compostura de Kenneth se resquebrajó. Ese dinero era para toda la familia. Rachel también se benefició de él. Ella usaba ropa de segunda mano mientras su hermana obtenía ropa de diseñador. Ella sacó préstamos para el Community College, mientras usted asistía a una universidad privada totalmente financiada. ¿Cómo se benefició exactamente? Kenneth terminó la entrevista antes de tiempo, pero el daño estaba hecho. El público vio a través de él. Mi padre intentó otra táctica, apelando a la simpatía. Dio una entrevista llorosa sobre cómo me había amado como a una hija, cómo esto le estaba rompiendo el corazón, cómo las familias deberían perdonarse mutuamente. Cometimos errores.
dijo Gregory, con la voz quebrándose. ¿Qué padre no lo ha hecho? Pero ser cortado por completo, ser acusado de robo, nos está destruyendo. Patricia apenas puede levantarse de la cama. El matrimonio de Kenneth está sufriendo. Victoria está teniendo un colapso. Todo porque no fuimos perfectos. El entrevistador, el mismo que desmanteló a Kenneth, no mostró piedad. Señor Gregory, está describiendo lo que hizo como no ser perfecto, pero los investigadores han documentado años de abuso emocional, explotación financiera y exclusión sistemática de Rachel de las actividades familiares. Esto va más allá de la imperfección. Eso no es abuso. Eso es solo dinámica familiar. Todas las familias tienen problemas. No todas las familias roban $750,000 a un niño. Mi padre también se fue. Pero el enfoque de mi madre fue el más calculado. Patricia contrató a una firma de relaciones públicas y concedió una entrevista cuidadosamente elaborada a una periodista comprensiva. Llevaba un vestido sencillo, maquillaje mínimo, se posicionó con iluminación suave. Lloró en todos los momentos adecuados. Amé a Rachel desde el momento en que la trajimos a casa, dijo Patricia, secándose los ojos. Era esta niña hermosa y rota que lo había perdido todo. Quería darle una familia, un hogar, amor. Sí, fuimos más estrictos con ella que con nuestros hijos biológicos. Tal vez eso estuvo mal, pero estábamos tratando de prepararla para un mundo difícil. Sabíamos que enfrentaría desafíos como niña adoptada, y queríamos que fuera fuerte. La periodista se lo creyó todo. Y el dinero. Ese dinero estaba destinado a su cuidado, y para eso lo usamos. Vivienda, comida, servicios públicos. Criar a un niño es caro. Tal vez deberíamos haber documentado cada gasto, pero éramos una familia, no un negocio. Miró directamente a la cámara. Rachel, si estás viendo esto, por favor, sabe que te amo. Siempre lo he hecho. ¿Podemos por favor hablar sin abogados, sin los medios, solo madre e hija? Vi la entrevista con la abuela Dorothy y Walter. Cuando terminó, me sentí enferma. Es buena, admitió Walter. Este es el momento más comprensivo que han tenido desde que todo esto comenzó. Isen Case. Es una mentirosa, dije rotundamente. Nunca me amó. Esto es solo otra manipulación. Lo sé, dijo la abuela Dorothy. Pero algunas personas le creerán. La pregunta es, ¿te importa? ¿Me importaba? Pensé en ello. Hace una semana, podría haberme importado desesperadamente. Hubiera querido que todos supieran la verdad, que vieran a Patricia por lo que realmente era. Pero ahora, no, dije. No me importa lo que piensen los extraños. La gente que importa sabe la verdad. La abuela Dorothy sonrió. Buena chica. La audiencia judicial llegó en una mañana gris de Seattle. Los juzgados estaban rodeados de medios, manifestantes sosteniendo carteles a favor y en contra de mí, curiosos que esperaban vislumbrar el drama. Walter había organizado que entráramos por una entrada privada, pero aún podía escuchar el ruido exterior. La abuela Dorothy parecía frágil en su silla de ruedas. Finalmente la habíamos convencido de usar una, pero su espalda seguía recta. Le tomé la mano mientras entrábamos en la sala del tribunal. Mi familia ya estaba allí. Patricia, Gregory, Kenneth y Victoria se sentaron en la mesa de los demandados con su equipo de abogados. Patricia había mantenido la apariencia suave y comprensiva de su entrevista. Gregory parecía cansado y derrotado. Kenneth no me miraba a los ojos. Pero Victoria me miró con puro odio. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada jueza Morrison, entró y todos se levantaron. Esta es una audiencia sobre el testamento de Dorothy Hayes y la impugnación presentada por Patricia Hayes y familia. La jueza Morrison comenzó. He revisado la documentación presentada por ambas partes. Consejo, sus declaraciones de apertura. El abogado de la familia fue primero, un hombre astuto llamado Robert, que argumentó que la abuela Dorothy había sido indebidamente influenciada, que su enfermedad había afectado su juicio, que el testamento debería ser anulado en favor de la versión anterior. Entonces Walter se puso de pie. No discutió ni suplicó. Simplemente presentó hechos. Registros bancarios que mostraban el dinero robado del fideicomiso. Evaluaciones médicas de 3 médicos diferentes que confirmaban el sano juicio de la abuela Dorothy. Testimonio de socios de negocios sobre su agudeza mental. Documentación del abuso que había sufrido. Fotos, grabaciones, declaraciones de testigos. Y finalmente, la confesión viral de Victoria en video. Su señoría, concluyó Walter.
Este no es un caso de influencia indebida. Este es un caso de una mujer que elige dejar su patrimonio a alguien que lo merece, y una familia enojada porque su víctima finalmente ha escapado de su control. El abogado de Patricia intentó refutar, pero la jueza Morrison lo interrumpió. He visto suficiente, dijo. La evidencia es abrumadora. La señorita Dorothy Hayes estaba claramente en su sano juicio cuando ejecutó su nuevo testamento. La documentación de abuso es extensa y creíble. Y la admisión de Victoria Hayes de que la familia se ganó el dinero del fideicomiso destinado al cuidado de Rachel es esencialmente una confesión de malversación de fondos. Combinado con la documentación que ya tenemos, no tienen base legal. Mi corazón comenzó a acelerarse. Además, continuó la jueza Morrison, el comportamiento exhibido por las partes demandantes durante estos procedimientos, incluidas amenazas, acoso y difamación pública, solo refuerza que la decisión de la señorita Dorothy fue correcta. Una familia que realmente amaba a Rachel nunca la habría tratado de esta manera, ni antes ni después del cambio de testamento. «Señorita Victoria», gritó, incapaz de contenerse. «Esto es, siéntese», ordenó la jueza Morrison. «O la declararé en desacato». Victoria se sentó, pero su furia era palpable. «Falló a favor del testamento tal como fue ejecutado», declaró la jueza Morrison. «La impugnación se desestima con perjuicio. Además, ordeno a Patricia y Gregory Hayes que paguen la restitución por los fondos fiduciarios malversados, $750, dólares más intereses durante 22 años, totalizando aproximadamente $2. 3 millones de dólares. Tienen 90 días para pagar en su totalidad». La sala del tribunal estalló. Patricia se desplomó en su silla, sollozando. Gregory parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Kenneth se llevó la cabeza a las manos. Victoria comenzó a gritar obscenidades hasta que los alguaciles la escoltaron fuera. Me quedé congelada, incapaz de procesar que había terminado. Habíamos ganado por completo, de manera decisiva, irrevocablemente. La abuela Dorothy me apretó la mano. «Se acabó, cariño. Eres libre». Los medios nos rodearon al salir de los juzgados, pero Walter y Thomas crearon una barrera. Escuché las preguntas que gritaban. ¿Cómo me sentía? ¿Qué haría con el dinero? Tenía un mensaje para mi familia, pero no contesté. Solo ayudé a la abuela Dorothy a subir al coche y dejé que Thomas nos llevara lejos. De vuelta en la mansión, la abuela Dorothy estaba agotada pero satisfecha. «Puedo morir feliz ahora», dijo. Y las palabras me golpearon como un golpe físico. «No digas eso», susurré. «Por favor». «Oh, Rachel». Ella ahuecó mi rostro con sus manos delgadas. «No tengo miedo. Pude ver que se hiciera justicia. Pude saber que mi fortuna se utilizará para el bien. Eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene». Durante las siguientes 3 semanas, vi a la abuela Dorothy desvanecerse. Entraba y salía de la conciencia, a veces lúcida, a veces perdida en los recuerdos. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, contándole sobre mis planes para la fundación. Quería comenzar algo para ayudar a los niños adoptados que estaban siendo abusados o explotados. «Eso es perfecto», murmuró durante uno de sus momentos más lúcidos. «Ayuda a otros como tú a romper el ciclo». «Lo haré», prometí. «Te haré sentir orgullosa. Ya lo has hecho». Su sonrisa era pacífica. «Los sobreviviste, Rachel. Te mantuviste amable cuando ellos fueron crueles. Trabajaste duro cuando intentaron quebrarte. Eres todo lo que esperaba que fueras». Murió un martes por la mañana conmigo sosteniendo su mano y el sol entrando por la ventana. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por ser mi verdadera familia». Me quedé con ella durante mucho tiempo después, llorando por la mujer que me había salvado, que me había amado, que me había dado un futuro, la única abuela que realmente había tenido. El funeral fue privado, solo yo, Thomas, Walter y algunos amigos cercanos de la abuela Dorothy. Mi familia no fue invitada, aunque Patricia intentó colarse y fue rechazada por seguridad. En las semanas que siguieron, se completó la transferencia total de activos. Yo era ahora la única heredera de una fortuna de $3.000 millones. El número seguía siendo incomprensible, pero estaba decidida a honrar el legado de la abuela Dorothy. Lo primero que hice fue establecer la Fundación Dorothy Hayes para niños adoptados. No porque sonara bien o me hiciera parecer caritativa, sino porque sabía de primera mano cuántos niños estaban atrapados en situaciones como la mía.
La fundación proporcionaría apoyo legal, asesoramiento, vivienda de emergencia y financiación educativa para niños adoptados que sufrieran abuso o explotación. Lo segundo que hice fue contratar un excelente equipo de gestión para las empresas de la abuela Dorothy. No estaba lista para dirigir corporaciones multimillonarias, pero podía aprender. Asistí a todas las reuniones, hice preguntas, estudié por la noche. Lentamente, comencé a comprender el imperio que había construido. La caída de mi familia fue rápida y brutal, incapaces de pagar los $2. $3 millones en restitución. Patricia y Gregory se vieron obligados a vender su casa, sus coches, todo lo de valor. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio peligroso. Irónico, considerando que siempre habían despreciado a las personas que consideraban inferiores. Gregory enfrentó cargos de fraude por el robo del fondo fiduciario y fue sentenciado a 3 años de prisión. Patricia recibió 2 años. Kenneth, que se había beneficiado del dinero robado a través de su educación, se le exigió pagar su parte, aproximadamente $400. Su matrimonio colapsó bajo la tensión financiera, y la última vez que supe, estaba trabajando en 2 empleos para hacer los pagos. Pero el destino de Victoria fue el más satisfactorio. Su colapso viral había destruido cualquier credibilidad que tuviera. Su marido se divorció de ella, llevándose su casa y la mayoría de sus activos. Ella había invertido fuertemente en un negocio de restaurante que fracasó espectacularmente, dejándola con grandes deudas. El investigador privado que había contratado para buscar trapos sucios sobre mí ahora la estaba demandando por honorarios impagos. Intentó escribir un libro de revelaciones, pero los editores lo rechazaron después de que los verificadores de hechos lo encontraran lleno de mentiras. Intentó iniciar un canal de YouTube, pero los comentarios fueron tan brutales que lo eliminó. Incluso intentó reconciliarse conmigo, no por remordimiento genuino, sino por la desesperada esperanza de que le diera dinero. Leí su correo electrónico una vez. Rachel, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero seguimos siendo hermanas. La familia perdona a la familia. Estoy luchando ahora mismo, y sé que a ti te está yendo bien. Tal vez podríamos encontrarnos para tomar un café, hablar sobre el pasado y construir un futuro juntos. Lo eliminé sin responder. 6 meses después de la muerte de la abuela Dorothy, estaba de pie en la nueva sede de la fundación, un hermoso edificio en el centro de Seattle dedicado a ayudar a niños como yo. Las paredes estaban cubiertas con fotos de niños a los que ya habíamos ayudado, historias de escape y nuevos comienzos. Thomas estaba a mi lado, habiendo aceptado un puesto como director de operaciones de la fundación. La señorita Dorothy estaría orgullosa, dijo. Eso espero, respondí. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi familia. Nunca dejaron de intentarlo. Este era de Kenneth. Rachel, mamá y papá están luchando. Papá está en prisión. Mamá apenas sobrevive. Sé que estás enojada, pero siguen siendo tus padres. ¿No puedes encontrar en tu corazón la forma de ayudar? Escribí mi respuesta con cuidado. Nunca fueron mis padres. Eran personas que tomaron dinero para criarme, y en su lugar me usaron como un saco de boxeo para sus insuficiencias. No les debo nada, pero haré un trato contigo. Donaré la cantidad exacta que me robaron, $750, a un fondo para ayudar a niños adoptados a escapar de familias abusivas en sus nombres. Ese es el único legado que tendrán. No me exino. Hice clic en enviar y bloqueé su número. Un año después, fui presentada en una revista de negocios. No como la niña adoptada que heredó miles de millones, sino como una CEO que dirigía múltiples empresas exitosas y una fundación en crecimiento que había ayudado a más de 500 niños. El artículo se centró en mi trabajo, mi visión, mis logros. Había una pequeña mención de mi drama familiar, pero ya era parte del pasado. La narrativa había cambiado. Yo ya no era la víctima. No era la cazafortunas o la manipuladora. Yo era simplemente Rachel, una mujer que había sobrevivido, prosperado y elegido ayudar a otros a hacer lo mismo. Había escuchado a través de conocidos mutuos que Victoria estaba trabajando en telemarketing, apenas llegando a fin de mes. Que Patricia, liberada de prisión, vivía en un refugio para mujeres. Que Gregory todavía estaba encarcelado, su salud deteriorándose. Que Kenneth estaba en bancarrota, su costosa educación inútil, sin las conexiones y el dinero que siempre lo habían sostenido. Una parte de mí, la parte que recordaba ser una niña herida,
sintió una punzada de algo. No exactamente satisfacción, no exactamente lástima, solo el reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias, de que la crueldad eventualmente regresa. Mi familia nunca se recuperó de su caída. Los intentos de Victoria de reconstruir su vida fracasaron repetidamente, cada empresa colapsando bajo el peso de su reputación y malas decisiones. Patricia y Gregory vivieron sus años restantes en la pobreza y el aislamiento. Sus hijos biológicos demasiado consumidos con sus propias luchas para ayudar. El orgullo de Kenneth nunca le permitió aceptar trabajos que consideraba inferiores, manteniéndolo perpetuamente al borde de la ruina financiera. Habían construido sus vidas sobre una base de crueldad y derecho a ser privilegiados. Y cuando esa base se desmoronó, no les quedó nada en que apoyarse. En cuanto a mí, construí algo duradero de las cenizas de ese doloroso pasado. Cada niño que la fundación salvó, cada vida cambiada, cada ciclo de abuso roto. Esa fue mi verdadera herencia de la abuela Dorothy. No el dinero, sino el entendimiento de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino convertirte en todo lo que dijeron que no podías ser, y ver cómo se destruyen mientras estás ocupada construyendo algo hermoso. Eso fue simplemente la justicia siguiendo su curso natural.